Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bienvenidos a este nuevo programa que se llama De la Biblia al Islam, donde intentaremos desde el principio de los tiempos hasta el final de la profecía, del mensaje de Allah subhanahu wa ta'ala, de Dios, pues encontrar dónde está realmente ese mensaje, cuál es el verdadero mensaje y despojarlo utilizando las teologías de las religiones tanto judía como cristiana en todas sus acepciones hasta el Islam, y también por supuesto pues datos históricos, científicos, descubrimientos paleontológicos y arqueológicos para poder descubrir en ellos dónde está la verdad de ese mensaje que tanto ansiamos conocer. Para ello también tenemos a mi compañero y compresentador, el Sheikh Mansur Mota. Assalamu alaikum. Alaikum salam. Pues sí, Yasin, como decías, lo que queremos es que nuestros televidentes sean musulmanes o no musulmanes, porque esto incumbe a mucha gente creyente, que nos acompañen en un viaje, yo creo que trascendental para todo ser humano, que es el conocer verdaderamente dónde se encuentra el verdadero mensaje de Dios dirigido a la humanidad, porque no ha habido momento donde no haya mandado ese mensaje a sus criaturas. Efectivamente, además comenzaremos, como no puede ser de otra manera, con el primer hombre en la tierra. Cualquier creyente de una religión monoteísta siempre tiene como punto de partida de la humanidad a Adam, que puede ser Adam en el Islam o puede ser Adán en el cristianismo español, por supuesto. El inglés sería Adam, igualmente que en el árabe. En el judaísmo también existe la figura del primer hombre, Adam, y se convierte también en el primero de los profetas. Exactamente, porque ahí tenemos, en este caso, desde la perspectiva, porque no vamos a tratar únicamente desde la perspectiva del Islam, sino desde muchas perspectivas, pero en este caso dando o entendiendo nuestra lectura, que puede ser tan aceptable como las demás. En este caso sí que tenemos hadices y dichos del último de los profetas, Mohammed, sallallahu alaihi wasallam, que nos habla de que Adam también recibió ese mensaje cuando Allah le dispuso en esta tierra con toda su descendencia. Efectivamente, y además de ese mensaje podemos hablar desde puntos de vista totalmente diferentes. Podemos hablar, por ejemplo, desde el punto de vista del Islam, que sería el último de los mensajes, pero desde el principio de los tiempos se habla ya de la historia de Adam, y estamos hablando, por supuesto, del Génesis, donde pues, en el Antiguo Testamento, que está en manos tanto de los judíos como de los cristianos, y también está mencionado en el Corán como parte de ese mensaje de Dios, de Allah subhanahu wa ta'ala, se le considera la primera persona creada con una función, un objetivo, y bueno, pues es un punto de partida para ese mensaje. Cosa que, por ejemplo, podremos hablar, y ya hablaremos en el siguiente episodio, donde hablaremos ya de lo que es la primera parte del primer problema. El primer problema es que tanto bueno, el Antiguo Testamento de hecho establece, aunque los cristianos así no lo consideran desde hace ya bastante tiempo, los judíos, o una muy buena parte de los judíos, sigue creyendo en el dogma de que la humanidad, por la genealogía que viene reflejada en la Biblia, tiene aproximadamente unos 5.000 años. Sí, claro, y eso, como se ha demostrado científicamente, pues deja bastantes cosas de desear en ese sentido. Claro está, nosotros desde este programa también vamos a evaluar y analizar muchos aspectos, no solo desde las bases textuales de lo que está escrito en cada uno de estos mensajes que nos han llegado hasta hoy día, el que tenemos entre nuestras manos, sino también que vamos a hacer uso de métodos científicos, porque al final un creyente tiene que dirigirse también con su fe y con su corazón, pero también tiene que dirigirse con la razón y no dejarse llevar, pues, a veces por leyendas, por mitologías, que no sabe uno diferenciar exactamente dónde está el límite entre lo que es lo ficticio y lo que realmente pudo pasar o no. Efectivamente. Y así pues nosotros en este programa siempre nos vamos a referir a los descubrimientos científicos, porque entendemos que no debe de estar en conflicto la religión, que básicamente lo que vamos a hablar por lo menos nosotros ahora es la historia de las distintas conexiones que ha tenido Dios con el hombre, con su creación, para decirle, indicarle cómo tiene que moverse, ¿no? Claro, porque como tú bien has citado antes, y que nosotros vamos a desentrañar también,
existe en el Islam lo que se conoce como enviado y como profeta, el Rasul y el Nabi, que tienen, en principio son dos personajes o dos personas iguales porque son elegidas por Dios para llevar a cabo una tarea, pero siempre tienen unas características que les diferencian a uno de otro y que el papel que van a llevar a cabo en su profetismo van a marcar un antes y un después. Entonces, desde Adam hasta el último de los profetas, que es Mohammed sallallahu alaihi wasallam, todos los profetas han tenido un papel, ¿no? Ya sea lo que se conoce en el Islam como el Islah, ¿no? Ese reformismo, ya sea a nivel económico, a nivel moral, a nivel social, y ninguno de ellos ha estado sin llevar a cabo esa reforma y ese mensaje transmitido, llegado por Dios a esa persona elegida que luego tiene que llevar ese mensaje, bien continuar con algo, porque eso vamos a verlo como los grandes mensajes se han ido aplicando, se han ido practicando hasta la llegada del último de los mensajes, pero siempre ha habido el papel de los profetas, siempre ha habido un reformismo que han llevado a cabo en sus sociedades. Y bueno, pues para nuestro espectador incrédulo, para aquella persona que dice, bueno, pero demuéstreme usted, científicamente hablando, ¿cómo empieza usted a hablarme del primer hombre como Adam, una persona que de repente aparece en la Tierra y que la crea Dios? A ver, ¿cómo explica usted esto de manera científica? Pues muy sencillo, porque hay que empezar por ese punto de partida. Nosotros entendemos una cosa bastante lógica, y es que el universo ha sido creado con un orden, con una armonía, y eso es lógico, esto está claro, solamente uno tiene que levantar la vista y ver que todos los planetas giran alrededor de otros cuerpos celestes, que pueden ser estrellas o pueden ser otros cuerpos celestes, puede ser por ejemplo un agujero negro, eso todo ya lo conocemos. Ya conocemos bastante de la mecánica que mueve al universo, y la mecánica que mueve al universo es una mecánica armónica, porque de hecho pues los planetas no se estrellan unos con otros, ni van a derivas, ni de repente nosotros nos alejamos del Sol o nos acercamos del Sol peligrosamente, sino que estamos en el punto exacto, y eso alguien lo ha tenido que poner ahí, ese orden alguien lo ha tenido que poner ahí. Todos sabemos, porque ya ha habido descubrimientos científicos que han demostrado sobradamente que existió una gran explosión al principio de la creación del universo. Esa explosión hoy la llamamos Big Bang. Fue una explosión que convirtió el volumen tendente a cero y la masa tendente a infinito que había en un solo punto del universo, ese punto primigenio, la expandió para convertir, para ocupar el espacio, esa masa que ocupara un espacio natural, y en esa explosión, como resultado de esa explosión, ocurre este orden que tenemos en el universo. Exacto, ocurre este orden, y que uno, si se para a pensar, a veces no hace falta, porque la misericordia de Dios es tan infinita, incluso dentro de esta prueba que Él nos ha puesto, el hecho de probarnos con esta existencia, de encontrar la verdad, uno no necesita ser un gran académico, un doctor en física, en química o en geología para realmente, si uno se pone a reflexionar o a meditar en esta creación, ver realmente, como dijo una vez un gran sabio, dijo, si uno observa realmente la figura del ser humano como criatura, es algo extraño al planeta. Es decir, nada de cuanto existe en el planeta necesita del hombre, pero el hombre necesita de todo cuanto hay en el planeta. Entonces ahí, dentro de esa armonía, ese es un signo que ya debería plantear al hombre, decir, bueno, ¿cuál es mi papel dentro de esta armonía, dentro de este universo? Porque yo puedo, y es lo que está ocurriendo, por ejemplo, hoy día, puedo romper esa armonía, que es como está pasando. Efectivamente, y por mucho que uno quiera provocar ese caos, al final termina volviendo la armonía a imponerse, porque es una cosa muy curiosa, pero las leyes que nos rigen y que nosotros hemos estudiado, y ahí podemos hablar, por ejemplo, de la segunda ley de la termodinámica, podemos hablar de la teoría del caos. Todo tiende a ser destruido, todo tiende al caos, a no ser que haya una inteligencia que lo diseñe, que lo mantenga en su diseño. Nosotros dejamos un coche, por ejemplo, un Mercedes, un Ferrari, uno de estos coches buenos, ¿no?, en medio de un bosque, y dentro de 1 millón de años lo que no podemos esperar es que ese coche esté en perfecto estado, sino que esté hecho una ruina. Lo que nosotros estamos viendo es que precisamente de una ruina, esperando 1 millón de años, 2 millones de años, encontramos que se ha formado un Mercedes, no un coche, no. Todo lo que tiene un orden, por pequeño que sea, como decía, por ejemplo, este científico turco que escribe con el seudónimo de Harun Yahya, me gusta citarlo porque pone muchos ejemplos muy interesantes. Decía, si un tonto se encuentra en un desierto, 3 piedras una encima de otra, lo cual tiene un diseño bastante burdo, el tonto más tonto del mundo
siempre va a llegar a la conclusión de que alguien puso esas 3 piedras una encima de otra. En ningún momento esa persona, por muy poco cerebro que tenga, va a pensar que esas 3 piedras se han puesto una encima de otra por casualidad. Eso es algo evidente. Cuando uno ve, por ejemplo, como bien has dicho, un ser humano, no tenemos que llegar ni siquiera a eso. Solamente con un ser unicelular, solamente con descubrir cómo la Tierra está posicionada alrededor del Sol, que necesita incluso hasta el satélite que tenemos en la Luna. Si no existiera la Luna, no existiría la vida en la Tierra. Si la Tierra no estuviera girada, para que su eje no estuviera girado lo suficiente, no tendríamos estaciones. Y ese giro lo provoca la traslación de la Luna alrededor de la Tierra. O sea, todo lo que está dispuesto en el universo, al final, está dispuesto para tener como consecuencia que exista vida en la Tierra. Fíjatelo, hasta la estrella más lejana. Aquí otro de los ejemplos muy curiosos de esa armonía del universo, y además que está dentro del Corán. Allah subhanahu wa ta'ala dice en el Corán: hemos hecho descender el hierro para vuestro provecho, ¿verdad? Sí. Si analizamos esa frase nos damos cuenta de uno de los diseños de Dios, del Creador, porque nosotros en nuestra galaxia, en nuestro sistema solar no podemos producir hierro. El hierro es un átomo demasiado pesado como para ser producido en las temperaturas del Sol. El Sol solamente llega aproximadamente a unos 6.000 grados centígrados, no puede llegar a mucho más. O sea, es un Sol relativamente frío. Para poder llegar a producir hierro necesitas una estrella muchísimo más potente. Pues no es sino gracias a muchos asteroides que contienen muchísimo hierro y que han ido pegándole a la Tierra como que nosotros podemos llegar a tener ese hierro, que sirve para 2 cosas fundamentales: para una gran tecnología que marca una era, la era del hierro, como para tener un campo magnético que hace posible la vida en la Tierra porque nos protege de la radiación del Sol, por ejemplo. Claro, en este sentido, y partiendo de este ejemplo científico, lo que vamos a pretender, lo que pretendemos con este programa es que no solo el creyente puede dar veracidad de un mensaje con su corazón o con su fe, sino que las propias herramientas de la ciencia, porque esa es la razón. La ciencia es aquellos resultados que el ser humano pues ha ido descubriendo a través del uso de su lógica y de su razón. Y además es una premisa que siempre pone en este caso, también está en otros textos de tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento, pero sobre todo en el Corán es una premisa muy importante el hecho de no pararse en aquello de lo que uno no tiene conocimiento, porque Dios ha dispuesto en el ser humano herramientas, como en este caso la vista y el oído, pues que es a través de los cuales nos llegan las informaciones más importantes de nuestra vida, y nos ha dado el intelecto para que hagamos uso a través de esa información y de lo que nos rodea, no solo para subsistir y ganarnos nuestro pan y por mantenernos vivos, sino para llegar más lejos todavía, llegar a conocer esa verdad trascendente que está por encima de los sentidos. Efectivamente, además no tendría ningún sentido que Dios nos creara con intelecto para luego decirnos que no utilicemos el intelecto para descubrirlo a Él. Eso sería inaudito y no sería entendido. Se entiende que a través de la ciencia uno puede descubrir cuál es el verdadero mensaje de Dios, porque para eso Dios nos pone las herramientas de la ciencia, para poder descubrir dónde están las manipulaciones, dónde están esos cambios que se han ido produciendo, que aquí iremos demostrando poquito a poco, y de manera histórica pues veremos cómo algunos textos sagrados que han llegado hasta nuestros días han llegado manipulados, han llegado con interpolaciones, que se llama en el mundo de la exégesis bíblica. Pues interpolaciones son añadidos que se le hacen a los textos sagrados pues para bien cumplir algún tipo de propósito político, económico, social, algo que en ese momento pues se veía importante, quizá con buena fe o quizá con no tan buena fe. Aquí, eso sí, no vamos a juzgar, en este programa no vamos a juzgar a aquellos que han cambiado, que han dejado de manipular. Simplemente lo que pretendemos es descubrir la verdad para que usted la pueda tener en su casa. Y eso es el fin, y valga la redundancia, el fin del fin de este programa, el invitarles a todos ustedes a que todo aquello que vayamos exponiendo en este programa, tanto los análisis, en el estudio de los textos, incluso a veces, incluso algunas lecturas que son tan sencillas y tan simples que a alguno no se le ocurre pensar tanto en el Nuevo, el Antiguo o en el Corán mismo, ejemplos mismos que Dios nos expone, y que a veces pues el mero hecho de no ponerse a reflexionar, que es lo que debe hacer una persona creyente que quiera aspirar a conocer ese ser trascendente, pues no se para. Y luego pues tiene la suerte de a lo mejor una simple
persona o simple una persona de a pie le dice, oye, pues ¿estás parado a pensar en tal? Y eso es un ejemplo que le ha ocurrido a mucha gente el simple hecho de una palabra, de un ejemplo que le ha puesto otra persona sobre un texto sagrado, el hecho de moverle y cambiar absolutamente su vida por una palabra, por un ejemplo de estos textos. Efectivamente, así que partiremos de esa base científica para primero demostrar que, como estamos haciendo en este programa introductorio, demostrar que la existencia del hombre como creación de Dios es totalmente plausible científicamente hablando. Aquí planteamos esa hipótesis, si todo ha sido creado a través de un orden perfecto y armonioso y se puede demostrar de manera científica que todas y cada una de las cosas que han ocurrido desde la creación del universo han dado como resultado por una serie de procesos de carambolas, si se me permite la expresión, de carambolas de billar, ¿no? Han dado como resultado que existamos nosotros hoy aquí, que estemos delante de estas cámaras para poderles contar esto. Quiere decir que existe una posibilidad científica y real de que hay un creador, de que ha creado todo para que lleguemos a este punto y de que todo comenzó un buen día en el que fue creado el primero de los hombres, que como veremos en todos los textos sagrados, tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento, como el Corán mismo, y todos los profetas que han pasado por la tierra se han referido a este hombre como Adán. Una creación que es creado de la nada, o sea, estamos hablando que aunque en los textos sagrados se habla de la creación del barro, de la creación del agua, de la creación de tal, lo que sí podemos decir es que en cualquier caso Dios tiene la potestad de crear de la nada algo, porque ya lo ha hecho anteriormente. Exactamente, y esos son muchos de los ejemplos y de las parábolas que Dios propone, en este caso podemos decir en el Corán, de decir, bueno, si el ser humano puede negar, por ejemplo, citemos el caso de la resurrección. Dice, ¿por qué niega el ser humano la resurrección siendo que ya le hemos dado la vida una primera vez? Exacto. Es decir, aquel que se la dio por primera vez es capaz de volverlo a hacer revivir una y otra vez sin que ello le cueste absolutamente nada. Efectivamente, y así pues podemos empezar hablando sobre esa creación primera, ese primer hombre, luego la creación de la mujer, que otra vez en los textos sagrados se ve claramente que tiene que haber una pareja, porque además Dios, como ha hecho anteriormente y como sigue haciendo posterior a ello, crea las cosas en pareja para que así puedan tener de alguna manera autonomía a la hora de crear vida y poder seguir haciendo una cadena. Por eso se crea al hombre y a la mujer para que puedan tener descendencia. Sí, y porque además existe el concepto de lo que se denomina el signo. Es decir, Dios ha dispuesto esta creación como Él ha querido, pero en esta creación Él ha dispuesto lo que se denomina signos. Entonces, estos signos, en este caso, en el hecho de crear todo en parejas, existe un signo, y lo han citado los sabios, y es el siguiente. En este caso, el hombre necesita de la mujer, la mujer necesita del hombre, pero Dios no necesita absolutamente de nadie. Efectivamente. Y es un signo de la necesidad que nosotros tenemos de lo que ha creado para nosotros, porque nosotros necesitamos comer, necesitamos beber, y ¿quién nos da lo que comemos y lo que bebemos? Si no es el que nos ha creado. Es decir, si hubiera creado al hombre y luego no hubiera creado los elementos necesarios para que el hombre pudiera subsistir, si le hubiera dado un invierno demasiado crudo, un verano demasiado duro, si no nos hubiera dado agua potable para poder beberla, no podríamos subsistir. Y la verdad es que todo lo que está creado para que todo lo que existe y lo que vive pueda vivir. Todo, hasta las moscas. Exactamente. Y que además esto es importante, por eso queremos que el papel de la ciencia en este programa tenga un papel fundamental. ¿Por qué? Porque es que la misma ciencia nos enseña, en este caso, lo que estamos hablando, que hasta el más ínfimo de la creación, la más ínfima criatura, tiene un papel incluso a veces trascendente. Por ejemplo, yo recuerdo ver un documental sobre el escarabajo pelotero que recoge pues, el estiércol de las vacas, y hablaban de que incluso hay gente especialista en este insecto, y que además, si no fuese por este insecto, pues claro, tardaría más las heces de la vaca en desaparecer y las vacas no pastarían en los lugares donde están. Entonces, todo cuanto existe está por un papel, ejecuta un papel. Sí, sí. Incluso
La más ínfima de las cosas. Insectos que además muchas veces hay gente que considera pues, insectos molestos. Por ejemplo, todo el mundo se acuerda de las abejas porque producen miel, pero no se acuerdan, por ejemplo, de las avispas, que son insectos también, que matan abejas, de hecho, pero que también son polinizadores. Y son muy importantes para polinizar determinadas flores que a lo mejor pues una abeja no se ve atraída por ese néctar. Las avispas tienen, por ejemplo, un papel fundamental a la hora de contener otras poblaciones de otros insectos que son muy importantes. O sea, todos los animales, todos los insectos, aunque parezcan muy nocivos, he puesto el ejemplo de la avispa, como podía poner el ejemplo de, no sé, por ejemplo, una serpiente, ¿no? Que te dice, la serpiente es venenosa, estos son malos para el hombre y para todos los animales, porque cuando les pican los mata, pero hay que entender que hay otras poblaciones, por ejemplo, de roedores, que tienen una capacidad tremenda de reproducirse, que si no existieran las serpientes, que son los depredadores naturales de esos roedores, pues tendríamos un problema. De hecho, ya ha habido problemas, por ejemplo, en Australia hubo aquella de los conejos, que hubo un montonazo de conejos y se comían toda la hierba y todo esto, porque había una superpoblación de conejos precisamente por culpa de que habían deforestado para poder construir una carretera y se habían cargado precisamente a los depredadores de esos conejos y ahora tenían un problema con los conejos y tuvieron que importar serpientes y otras alimañas que se comieran a los conejos para controlar esa población. Es decir, ese orden, ¿quién lo ha puesto ahí? ¿Eso ha sido una casualidad? ¿Realmente podemos creer que ese orden perfecto, el tipo de animales concretos que unos comen de otros, cómo es posible que eso exista de una manera casual? ¿Cómo florece ese orden del caos? No hay ninguna ley física que pueda demostrar eso, salvo con una sola conclusión, y es que alguien lo ha diseñado. Exacto, porque además, dentro de lo que son las reglas de la física, de una explosión, porque claro, esto ya es más complejo, intentar, porque sí que se puede, lo que pasa es que tener gran conocimiento claro. y también un don especial que Dios le puede dar a la persona para ir conciliando lo que vamos experimentando, lo que vamos descubriendo a través de los experimentos científicos con lo que tenemos en los textos sagrados, que es posible, pero claro, no lo puede hacer cualquiera, tiene que ser gente capacitada para ello. Un descubrimiento científico que tenga que ver, por ejemplo, con la genética, necesita indudablemente de un genetista que pueda darle una explicación mucho más científica, mucho más rigurosa y con palabras más científicas. Claro, este programa lo que intenta es llegar a un público general. Nosotros entendemos que usted no es científico y nosotros tampoco somos científicos ni pretendemos serlo. Pero sí es que está claro que cuando Dios nos ha creado con un intelecto suficientemente capaz de entender 1 más 1 igual 2. Y a eso a lo que vamos, a la cosa sencilla, a la cosa práctica. Y aquí entendemos que el orden que está impuesto en el universo es indudable que tiene un creador. Y luego la segunda parte, que es a donde nosotros queremos llegar y es el punto de partida de este programa, es que si Dios nos ha creado y nos ha dado un intelecto, nos ha tenido que dar por fuerza un libro de instrucciones. Exactamente, y aquí entra en juego un factor muy importante y es el que tiene referencia con la creación y el ser humano. Porque aunque todos somos criaturas y todos somos una creación de Dios, los animales tienen lo que se conoce, lo que se denomina el Islam por el Judá, tienen una guía. Un instinto. Un instinto, pero el ser humano tiene ciertos instintos, pero no tiene el instinto necesario como que le guíe a saber o a percatarse de lo que es realmente beneficioso para él, tanto en este mundo como para el otro. Porque nadie puede percatarse o puede llegar a concebir qué hay, por ejemplo, detrás de la muerte. Científicamente no se puede... Científicamente hablando, y además la filosofía lo explica muy bien en este aspecto, es que el hombre es la única creación, el único animal, si se puede llamar de esa manera, que tiene una capacidad que ningún otro animal tiene, que es la conciencia de sí mismo. Es decir, nosotros somos conscientes de nosotros mismos y somos capaces de reaccionar ante determinados estímulos de maneras muy diferentes dependiendo de muchísimas circunstancias. Somos un animal muy complejo que además no tiene absolutamente nada que ver con cualquier otro animal, por mucho que se intente de alguna manera demostrar por parecidos genéticos con el animal con el que se nos compara siempre desde que hace 200 años, desgraciadamente, pues la filosofía materialista nos ataca con la evolución, con la teoría de la evolución, y nos dicen que venimos del mono, ¿no? Que el hombre desciende del mono.
El hombre desciende del mono implica una cosa muy grave, y es que tenga que haber un animal que tenga una conciencia, aunque sea parecida a la del hombre, y sin embargo ese cambio no es un cambio de caerse el pelo, de reducírsenos el pulgar, sí, o de caminar erguido. De caminar erguido. Estamos hablando de un cambio en el funcionamiento del cerebro tan grande como que no tiene nada que ver. Es como comparar el procesador de una calculadora con el ordenador más potente de la NASA. O sea, es que ni siquiera la capacidad de computación de una calculadora se podría comparar. O sea, la diferencia sería a lo mejor 20.000 veces mayor. Comparar el cerebro del australopiteco, que sería científicamente hablando, bueno, digo pseudocientíficamente hablando, claro, lo que hoy en día se pretende comparar con el predecesor del hombre, con el Homo sapiens o el Homo erectus, si me apuran, ¿no? Es demasiado complicado el entender que un cerebro pueda venir de otro cuando el del australopiteco se parece mucho más a cualquier otro animal. Sí, incluso además, por nuevas teorías que están pues, sacando científicos, hablan incluso los que están a favor del evolucionismo piensan que hay todavía algo detrás, le llaman la chispa. Exacto. De otra manera, porque incluso por parámetros evolutivos no se entiende que en tantos miles de años el ser humano haya tenido, por ejemplo, que erguir y hacer unas hachas y tal, y en 200 años de pasar a una sociedad totalmente primitiva, que íbamos con carros y con caballos, a 200 años a mandar satélites al espacio. Por parámetros evolutivos es un tiempo muy corto como para el ser humano pase de utilizar hachas a utilizar máquinas que le lleven a otros planetas. Es una progresión geométrica que solamente se puede entender porque la capacidad, además, como muchos científicos hoy en día están de acuerdo, seguro que usted lo habrá leído alguna vez, solamente estamos utilizando el 10% de nuestro cerebro. ¿Eso qué quiere decir? Que hay un 90% de nuestro cerebro, de ese potencial que todavía no estamos usando, pero que está ahí. ¿Estaba en el australopiteco? Esa es la pregunta. Y sobre todo, si el hombre ha evolucionado tanto en relativamente tan poco tiempo, ¿por qué su predecesor no ha evolucionado y sigue existiendo hoy en día y conviviendo con el hombre? No en vano, la teoría de la evolución sigue llamándose teoría, no ley. Sí, y como yo he dicho antes, y es así, hay pues gente que está a favor, incluso que es por desgracia es lo que no sale del mundo científico, que hay defensores del evolucionismo y hay retractores que son también gente científica. Efectivamente. Y que piensan que, bueno, en ciertos aspectos sí que puede haber un evolucionismo material, pero bueno, tiene que haber una chispa, tiene que haber un origen divino de la existencia del ser humano. Luego, que es lo que yo había comentado antes un poco, es el cómo hemos llegado a lo que hemos llegado hoy. Y los cómo es muy complejo, muy complejo llegar a saber cómo. Yo a veces, cuando doy alguna conferencia sobre este punto, he puesto lo siguiente. Imaginemos que viene un extraterrestre y se lleva a una mujer y se la lleva pues, a otro planeta, suponiendo que hay extraterrestres, y estos extraterrestres, aunque poseyeran toda la tecnología, nunca podrían deducir que este ser, que esa mujer, ha llegado al mundo a través de un hombre y una mujer. Es imposible. Porque desconocen que hay otro ser, la biología, que es un ser humano, claro, y que es el hombre, que en este caso con un espermatozoide y un óvulo es cómo se conforma un ser humano. Claro. Ellos, aunque estuviesen miles de años y todo el tiempo que no podrían conocer el origen de esa. Claro, nosotros a veces, desde el mundo científico, eso suele pasar mucho con la arqueología, y que uno pues descubren una cosa nueva y cambian teorías, y van cambiando teorías, que es un papel legítimo del ser humano. Es decir, yo encuentro unos restos y en base a ello pues emito unas teorías, pero no tienen por qué ser ya las definitivas y que sean la base de todo cuanto existe. Efectivamente. Bueno, pues no tenemos tiempo para más, pero sí que les emplazamos a nuestro siguiente programa, en el que empezaremos ese viaje interesante, maravilloso, hacia el descubrimiento de si Dios nos ha creado,
nos ha tenido que decir algo. Durante la historia hemos recibido muchos mensajes, los tenemos todos en la Biblia, en el Corán, aquí los tenemos aquí delante. Los vamos a escudriñar, los vamos a leer, vamos a intentar a través de la ciencia, los descubrimientos paleontológicos, arqueológicos, etcétera, descubrir qué es lo que Dios quiso decirnos desde el principio de los tiempos. Inshallah llegaremos a una conclusión válida para todos, sin prejuicios y sin ningún tipo de, bueno, pues de dicotomías ni de tal. Aquí descubriremos pues esa historia del mensaje de Dios a la humanidad. Hasta el próximo programa. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.